Tras el accidente, la columna vertebral de Lucía está desarrollando una curvatura progresiva. Si en el plazo de 3 meses no corregimos esta lesión, el daño será irreversible. Pero hay una operación posible. Sí, existe una cirugía altamente especializada y un tratamiento intensivo posterior. Con eso solucionaríamos el problema y ella podría caminar, claro. Este es el presupuesto completo. Y 3 meses es el plazo límite. El plazo máximo. Más allá de ese tiempo, los nervios se deteriorarían totalmente y no habría tratamiento posible. Yo entiendo, usted me había hablado de qué salario percibía y en este plazo no va a poder reunir esta cantidad. Mamá, no te preocupes, estoy bien así. Escúchame muy bien, mi amor, lo que te voy a decir. Tú vas a volver a caminar. Te lo juro. Señora, no le dé falsas esperanzas a su hija, por favor. Mire, doctor. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Lo que sea. Entiendo. Y de verdad, de todo corazón, deseo que reúna esa cantidad. Muchas gracias, doctor. Vamos. Hasta luego. Carmen, necesito que hoy reorganices mi closet después del desayuno. La sesión de fotos es a las 4. Sí, señora. ¿Desea que le organice los conjuntos por color o por ocasión esta vez? Por ocasión, obvio. Y cuando termines, reorganiza la despensa, que Ignacio dice que no encuentra nada. Señora, usted me había dado permiso los 10 jueves para salir. Tu hija. Sí, lo recuerdo. Pero si terminas todo a tiempo, podrás irte. Si no, bueno, el hospital no irá a ningún lado. ¿Verdad? Sí, señora. Terminaré de hacer todo esto. Bien. Sírvase. Perdón por el desorden, Carmen. Reunión de emergencia en la oficina. No se preocupe, señor. Es mi trabajo. Por cierto, Carmen, ¿cómo sigue tu hija? Mejor. Muchas gracias por preguntar. No tienes de qué. Carmen, llévale algo de mi parte. Una niña no debería estar sin sus golosinas en el hospital.
Señor, yo le agradezco mucho su generosidad, pero yo no le puedo aceptar. Vamos, Carmen. No lo veas como caridad. Velo como un acto de humanidad. Ten. Muchas gracias, señor. No tienes de qué. Dios mío. Es lo que has hecho. Señora, yo lo siento muchísimo, créame que... ¿Sabes cuánto vale este jarrón? Es una pieza de colección. Señora, por favor, se lo ruego. Mire, descuénteme de mi sueldo, pero por favor, yo no puedo perder mi trabajo. Mi hija necesita mucho. Está bien. Creo que podemos pagarlo en cuotas. ¿Te parece 6 meses? Sí, señora. Muchísimas gracias. Bien. Sigue limpiando. Hija, toma tu desayuno. Gracias, mamá. Por cierto, mamá, ¿estás segura que no te molesta quedarte mañana con mi hija? Sucede que la señora Carelli me quitó el día libre. Y pues no tengo con quién dejar a mi hija. Pero mira, si tú no puedes, no pasa nada. Yo busco otra persona. Otra vez, señora, abusa de ti porque sabe que no puedes renunciar. Hija, cada vez que entras a esa casa, dejas un poco de dignidad en esa puerta. Mamá, es un buen trabajo y encima me pagan muy bien. No lo suficiente para lo que estás sacrificando. Hija, el amor verdadero protege la dignidad y no lo sacrifica. Tu padre te enseñó mal. El sacrificio es la única forma de demostrar un amor verdadero, mamá. Ahí está papá, que trabajó hasta morir por nosotras. ¿O miento? Tu papá murió pensando que nunca hizo lo suficiente. Pero tú quieres eso para ti y para tu hija. Me voy. Cuidas a mi hija, por favor, ¿sí? Ya, mija. Chao, mamá. Tres años intentándolo. Y siempre con la misma excusa. No es ninguna excusa. El médico fue muy claro. Tenemos que ser pacientes. Yo ya no sé si seguir confiando en ese médico tuyo. Quizá podríamos ver otras opciones. Rafael es el mejor especialista de esta ciudad. Y lo sabes. ¿Tú crees que yo no quiero darte un hijo? Mírame. Es lo que yo más deseo. Mi padre construyó todo este imperio. Todo lo suyo. Todo lo mío. Y yo sin heredero.
Entonces, ¿para qué habrá servido? Tranquilo. Te prometo que te voy a dar este bebé. Carmen, Señora, ¿necesitas algo? vine a dejar estas toallas limpias, señora. Bien, déjalas. ¿Qué tiempo llevas aquí? Acabo de llegar, señora. Carmen, buenas tardes. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Con permiso. Interesante. Interesante. Te preocupa el dinero, ¿verdad? Mi amor, tú no te preocupes por esto. Yo ya voy a encontrar la manera. Podríamos aceptar la oferta de la abuelita Elena. Su casa es pequeña, pero podríamos vender nuestras cositas y ahorrar un poco en rentas. No. Mi amor, nosotras no podemos estar viviendo de caridad. No es caridad, mamita, es familia. ¿Ya comiste? Porque, mira, te traje tu postre favorito. Gracias. Cómelo. Está riquísimo, reciencito te lo traje. ¡Ay! Cómelo, mi amor. Gracias. Siguiente. Buenos días. Buenos días. Le traje los documentos que me pidió ayer. Lo siento mucho, señor Ortiz. Sin una propiedad como garantía y según su nivel de ingresos, usted no califica para este préstamo. Y si le traigo más recibos de otros pagos, no sé si me puede ayudar. Mire, yo nunca les he fallado en los pagos. Y además mi historial No es cuestión, señora, de historial. Simplemente el monto excede su capacidad de pago. Tal vez hay alguna forma. No, mi señora. Sin un bien a hipotecar no le podemos ayudar. Lo siento mucho. Muchas gracias. Siguiente. Buenos días. Buenos días. ¿Haciendo cuentas? Busco un segundo empleo. Necesito $10,000 en 3 meses. Uy. Una prima trabaja en una maquilladora. Paga muy bien a hora extra, pero son 12 horas diarias. Ni juntando ambos sueldos alcanzaría por lo menos a cubrir la mitad de lo que necesito. Hay otros trabajos, ¿sabes? Trabajando con extranjeros en zonas hoteleras. Yo no soy así. Todas decimos lo mismo, hasta que la necesidad aprieta lo suficiente. Tranquila, la casa invita.
¿Y cómo amaneció y la princesa? ¿Cómo se siente el día de hoy? Bien. Me alegra mucho. El doctor me comentó sobre la cirugía. Sería milagrosa para ella. Sí. De hecho, ya estoy buscando opciones. ¡Ay, me duele! ¡No puedo! Ya, tranquila, ¿sí? Descansa un poco. Ya. ¿Por qué seguimos intentándolo? Nunca podré. Mírame. Tú vas a volver a caminar. Haré lo que tenga que hacer. Lo que sea. Pero vas a volver a caminar. ¿Me oíste? Ten. Lo dejaste ayer entre las toallas. $10,000. Es una cantidad considerable para ti. Señora, yo lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Tu hija está en silla de ruedas, ¿verdad? Carmen, ¿qué estarías dispuesta a hacer por ella? No entiendo su pregunta, señora. Vamos, no te hagas la tonta. ¿Qué harías por ella si fuera necesario? Bien. Termina lo que estás haciendo. Te espero en mi despacho. Tengo una propuesta que puede beneficiarnos a ambas. Señora. Carmen, toma asiento. Ten. Tómala. Seré directa. Sé que ayer escuchaste mi conversación con Ignacio. Por ende, sabes que está obsesionado con tener un heredero. Mire, señora, yo no diré nada. Se lo prometo, no diré nada. El problema es que soy infértil. Lo he intentado todo, Carmen. Tratamientos, especialistas, procedimientos y nada funciona. Pero Ignacio nunca lo entendería. Está tan obsesionado con la dinastía Allende. Es patológica. Mi propuesta es simple. ¿Tú te embarazas de Ignacio? Claro, con mi consentimiento. Nos alquilas tu vientre por 9 meses. Y al nacer el bebé, Ignacio y yo seremos los padres legítimos. Y tú tendrás a tiempo los $10,000 que necesitas para la operación de tu hija. ¿Qué? No. Yo no puedo hacer eso. Eso es algo inmoral. No te estoy pidiendo un concepto moral. Te estoy dando una solución a tu problema. La cantidad que necesitas en el plazo que lo necesitas. No. No puedo. Piensa en tu hija, Carmen. ¿Qué es más importante? ¿Tu concepto moral o que tu hija vuelva a caminar?
Una noche. Solo una noche. Y tu hija podría volver a caminar, Carmen. A menos que quieras verla postrada en una silla de ruedas para toda la vida, aún sabiendo que pudiste evitarlo. Bien, buena elección. He preparado un acuerdo para protegernos ambas. Está bien, señora. Solo le pido que por favor nadie se entere de esto. Será nuestro secreto, Carmen. Ten. Bienvenida al plan. Mañana mismo empezamos. Salud. Puedes retirarte. Con permiso, señora. Recuerda que estás aquí por un control de rutina. Trabajas para mí, nada más. ¿Y el doctor sabe algo? El doctor sabe lo que necesita saber, nada más. Buenos días. Señora Allende, el doctor Vega la espera. Gracias. Por acá. A ver, Carmen, ¿cuándo fue tu último periodo? Hace 3 semanas, doctora. Bien. ¿Podemos hablar en privado un momento? Según los análisis, todo está perfecto. Así que podemos continuar con lo que planeamos sin complicaciones. Perfecto. Tenemos que tener mucho cuidado con los tiempos. Ignacio no se puede enterar de nada. Carmen, ¿necesitas algo? Sí, señora. Estoy buscando el baño. La segunda puerta a la derecha. ¿Crees que no escucho nada? No creo, mi amor. Tranquila. Todo va a salir bien. Gracias. Estás muy guapa. Gracias. Respira hondo. Listo. Puede cambiarse. Todo parece normal. La ovulación debería ser aproximadamente en una semana. Mira, estos son los días ideales para concebir. ¿Ok? Gracias, doctor. Te voy a recetar algunos suplementos prenatales. Deberías de tomarlo inmediatamente.
Yo me voy a encargar de que lo haga. Cualquier sangrado, malestar o duda, me llamas inmediatamente, ¿ok? Este es mi número personal. Está activo 24/7. Sabía que podía contar contigo, Rafael. Ignacio, no hay otra opción. Sabes muy bien que los tratamientos no funcionan. Maternidad subrogada. No lo sé, Carely. Usar a una desconocida para... No sería una desconocida. Sería Carmen. ¿Carmen? ¿Nuestra Carmen? Sí. Es perfectamente saludable. Es de confianza. Además, la conocemos hace algunos años. No deberíamos pedirle algo así. Es inapropiado. Yo hablé con ella. Su hija necesita una operación muy costosa. Esto sería una manera de ayudarnos todos. ¿Hablaste con ella sin consultarme? Perdón. Lo hice porque sabía que te ibas a negar inicialmente. Pero piénsalo. Un hijo de tu sangre, con tu apellido. La continuidad del apellido Allende. Solo se dio una vez. Carmen aceptó. Además, yo los dejaría solos en esta casa. No, yo no sé si puedo. Ignacio. No tengo hambre. Carmen, sírvele el postre al señor. Por cierto, no me esperes, no llegaré temprano. Voy a salir con mis amigas. Carmen. ¿Podemos hablar? Siéntate, por favor. Carely me contó sobre el acuerdo. Sí, señor. ¿Estás de acuerdo? Porque si te sientes presionada de alguna forma, yo puedo. Mi hija necesita una operación, señor. ¿No hay otra forma? He intentado de todo, señor. He ido a bancos. Hasta un segundo empleo he buscado. He pedido a mi familia, pero nada. Carmen, yo no quiero aprovecharme de tu situación. No lo está haciendo, señor. Esto solo es un acuerdo. Ok. Si es tu decisión, yo la respeto.
Siempre te he respetado, Carmen. Lo sé, señor. No. Prefiero que sea en mi cuarto, señor. Carmen, quiero que sepas que si no te sientes cómoda, podemos parar esto en cualquier momento. No quiero que te sientas obligada. Agradezco su consideración, señor, pero sé lo que estoy haciendo. ¿Puedo preguntarte por tu hija? Lucía, ¿verdad? Tiene 12 años, pero lamentablemente hace 2 años tuvo un accidente y los doctores dicen que solo esa operación puede ayudarle a volver a caminar. Debe ser una niña muy valiente. Igual que su madre. Lo es. Siempre piensa en los demás, menos en ella. Entonces, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Estoy segura, señor. Es por mi hija. Hija, ¿de dónde salió tanto dinero? Es un bono que nos dieron de $2,000 en el trabajo, mamá. ¿Tanto dinero? Sí, mamá, mis jefes son muy generosos, mamá. Hija, ya veo mi hija pálida. ¿Que no estás enferma? No, mamá. Solo estoy un poco cansada por las horas extras en mi trabajo. Carmen, sabes que puedes contar conmigo, mija.
Cuéntame cualquier cosa que sea. Está bien, mamá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora, ven, vamos a favor. Mi amor, Mami, ya llegaste. mira lo que te traje. Ahora sí vas a poder ver tus dibujitos. Gracias, mami, está muy bonita. Pero, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Pues estaba ahorrando. ¿Ahorrando? Sí. Pero si siempre dices que te falta. Bueno, ¿te gusta o no? Digo, si no, para cambiártela. Te ves diferente. Es solo que he estado un poco cansada. No, es otra cosa. Te ves triste. No, no es nada. Mejor mira. Ten. Háztela. Funcionó. A la primera. Ignacio es más fértil de lo que pensaba. Le diré a Rafael que programe una cita para confirmarlo. Ahora tú eres mi prioridad. Bueno, tú no. Lo que llevas ahí dentro. Señora, el siguiente pago, Sí. Aquí está. $2,000 como lo acordamos. Pero espera. Recuerda, nadie tiene por qué enterarse. No quiero que te quedes sin el dinero y sin empleo, porque yo me voy a encargar que nadie en esta ciudad te contrate si hablas. Ten. Ahora sí, vete. ¿Y esto? No recordaba que tuviéramos una celebración pendiente. Siéntate, amor. Tengo algo que decirte. Estaba esperando todo el día para contártelo.
Estamos embarazados. Ignacio, vamos a tener un hijo. ¿Qué? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Hoy en la mañana lo confirmaron. ¿Un heredero? El legado Allende continuará. Esto se merece una celebración. Es el mejor día de nuestras vidas. Oh, estoy nervioso. Tranquilo. Mi amor, por nuestra felicidad. Después de tantos intentos, lo logramos. Pero no perdamos más tiempo. Debemos llamar a tus padres, a mi familia. Debemos organizar una celebración. De hecho, amor, estaba pensando si Carmen se muda con nosotros mientras dura el embarazo. Ella podría ser nuestra asistente personal, ya que conoce todas nuestras rutinas y es de confianza. Eso me parece estupendo. Carmen, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, te aumentaríamos el sueldo. Como ustedes dispongan, señor. ¡Excelente! Todo está saliendo de maravilla. Salud, mi amor. Ay. Pero sonríe, Carmen, que estás presenciando un milagro. Mi milagro. Salud. Ay, Dios, que estamos a las 7. ¿Qué te estoy haciendo? De ver una sonrisa. Carmen, tenemos que hablar de la previsión de la cirugía. ¿Ocurre algo, doctor? Lamento ser portador de malas noticias, pero los últimos resultados muestran algo muy preocupante. La curvatura aumenta y la presión sobre los nervios se ha incrementado. Está mucho más acelerada. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Verás, te lo voy a explicar. Mira. Esta es la primera y esta es la actual. ¿Te fijas que se ha reducido el área blanca? Eso quiere decir que la inflamación ha aumentado. Por lo tanto, la presión. ¿En qué se traduce esto? En que lo que habíamos hablado de 3 meses, de 6 semanas a 8 a lo sumo. Esa es la mala noticia que tengo que darte. Mamá,
No tenemos el dinero completo, ¿verdad? Lo vamos a tener, te lo prometo. Lo siento, pero prefiero que lo sepas para que obres en consecuencia. Me voy, adiós. ¿Qué? A ver, te va a seguir haciendo el pasaje. Ya no te duele mucho. Pero que te quiero ver reír. Tranquila, mi amor. Vas a estar bien, sí. Carmen, mañana tiene cita con Rafael en su consultorio. Señora, yo le quería pedir que por favor si me podría dar el resto del dinero. Vas a recibir el resto del dinero cuando el bebé nazca. Pero señora, yo necesito el dinero. No quedamos en ese trato. Mi hija necesita operarse en un mes, no puede esperar más. Ese no es mi problema. Por favor, señora, se lo ruego. Mire, yo voy a cumplir con mi embarazo. Se lo prometo, pero ayúdeme, sí. Escúchame bien. Aquí yo dicto los términos. Recibirás el dinero cuando yo lo diga. Además, te recuerdo que ese bebé es mío. No quiero problemas. Hola, amor. Amor, qué bueno que llegas. Le estaba diciendo a Carmen que se ve muy cansada. Creo que necesita vitaminas. Es verdad, Carmen. Deberías cuidarte un poco más. Por cierto, ¿cuándo volverás a visitar a tu hija? Aún sigo en el hospital, ¿verdad? Mañana, señora. Bien, pues entonces tómate el día completo. Con paga, por supuesto. Vaya, qué generoso, mi amor. Se lo merece. No te hagas ilusiones. Que si es amable contigo, es porque llevas en tu vientre a su hijo. Nada más. Espero que no vayas de chismosita. Aquí está tu hermanito. Ahí está. 3 semanas. Desarrollo normal. ¿Puedes determinar ya el sexo? No, es muy pronta. Quizás para la próxima consulta. ¿Puedo ver? Sí, claro. Su corazón está latiendo. Rafael, podemos hablar sobre el plan para los próximos meses. Sí, claro. Doctor, ¿puedo ir al baño? Sí. Vístase y vaya. La esperamos acá.
¿Realmente todo está bien? Perfectamente. La empleada está saludable. ¿Cómo vamos a hacer para el parto? No te preocupes, ya tengo todo arreglado. Clínica privada, documentación lista. Nadie sospechará de nada. Se está encariñando. Me di cuenta cómo miraba la ecografía. Sí, no te preocupes, es normal. Son las hormonas del embarazo. No nos podemos permitir complicaciones. Rafael, la necesito controlada. Tengo algo que pueda ayudar. Dile que son vitaminas. En realidad es un sedante leve. La mantendrán dócil. Ayúdame. Ay. Ayúdame. Carmen. ¿Dónde estoy? Tuviste una deshidratación severa y anemia bastante grave. Ay, ¿y el bebé? ¿Cómo está el bebé? No te preocupes, el feto está perfectamente. ¿Estás seguro? ¿Está bien? ¿Está a salvo? Sí, todo está bien. Solo que Carmen necesita de cuidados muy estrictos. Tenías que avisarnos que te sentías mal. No, por favor. No es recomendable. Debes descansar por lo menos hasta mañana. Yo personalmente me voy a encargar de su alimentación y medicación. No queremos otro susto, ¿verdad? No. Rafael, por favor, prepárame la medicina que me dijiste, las vitaminas. Quiero que empiece a tomarlas lo antes posible. Está bien. Señora, ¿puedo llamar a mi madre? Debe de estar preocupada. Claro, pero no la vayas a asustar. Digo, no entres en detalles, dile que vas a quedarte un poco más de tiempo en mi casa. Está bien, señora. Perfecto. Tengo que hablar contigo. Mira, sigue aumentando la presión, más incluso que la última vez que conversamos. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Pues quiere decir que las previsiones que te di de 6 a 8 semanas, no. Como máximo estamos hablando de un mes. Podemos esperar hasta que, pues, yo... No, Carmen, no podemos esperar. Si pasa del mes, esto será irreversible, inoperable. Y tu hija no caminaría más. ¿Has logrado reunir parte del dinero? Casi la mitad. De hecho, hasta menos. Me sabe mal ser portador de malas noticias, pero no hay manera de estabilizarlo como pensábamos. Lo siento.
Señora Carley, necesito hablar con usted. Carmen. ¿Te tomaste las vitaminas que te di? Sí, señora. Vengo por otro asunto. Necesito que me ayude con un adelanto. Mi hija, bueno, su condición ha empeorado y necesita ser operada en un mes. Si no, será demasiado tarde. ¿Y ese es mi problema? ¿Por qué? Por favor, señora. Yo solo necesito el resto del dinero. Mire, yo le juro que cumpliré con el trato. Usted tendrá su bebé. Firmaré lo que usted quiera. Pero mi hija no puede esperar. Un trato es un trato, Carmen. Tú tendrás el dinero cuando el bebé nazca. Pero señora, hasta ese entonces será demasiado tarde. Mi hija podrá quedar paralítica. Es una tragedia. Pero supongo que debiste pensarlo antes. Te recuerdo que estás aquí para gestar a mi hijo, no para negociar términos. Si no estás satisfecha, ahí está la puerta. Puedes irte. Pero por supuesto, sin el dinero. Carmen. Las vitaminas. Tómatelas a todas, sin excepción. Sí, señora. Cierra la puerta, por favor. Ay, mi hija. Carmen, ¿ya tomaste tu medicina? Sí, señora. Perfecto. Recuerda que mañana tienes cita con Rafael. Descansa bien. Gracias, señora. ¿Sí, Lucía? Tranquila, mi amor, tranquila, Lucía. Tranquila. ¡Enfermera! ¡Doctor, por favor, ayúdeme! ¡Enfermera! Mi hija se puso mal.
Tiene una compresión neurológica aguda. 10 centímetros cúbicos de dolor. Está bien, doctor. Urgente. Ya. Ya está estable. Para cualquier cosa, no dudes en llamarme. Pero está bien. He estado investigando sobre la operación, mamá. $10,000. Es imposible que pagues eso limpiando casas o con préstamos. ¿Qué estás sacrificando por mí, mamá? ¿Qué estás haciendo? A veces las madres hacemos cosas que nadie debería hacer por amor. Yo no quiero caminar si es el precio de tu vida. Estaremos bien de alguna forma, mamá. Lo vamos a estar, mi amor. Tranquila, descansa, ¿sí? Descansa. Sí, estoy bien. Es solo que me toca quedar un tiempo más aquí en la mansión. Mamá, te tengo que colgar. Te llamo después, ¿sí? ¿Otra vez hablando con tu madre? Solo la llamé para saludar, señora. Dame el teléfono. De ahora en adelante solamente utilizarás el teléfono fijo. Y bajo mi autorización. Pero señora, yo necesito para comunicarme con mi madre y mi hija. Te recuerdo que tú vives aquí gracias a mi generosidad. Dame el teléfono. Por favor, señora. Entrégame el teléfono. Y tus visitas al hospital únicamente serán los días martes y jueves. 2 horas. Ni un minuto más. Pero señora, mi hija me necesita más tiempo. Lucía lo que necesita es dinero para su operación. Y únicamente lo obtendrás si cumples con el acuerdo. Bien. Carmen, tus vitaminas. Tómatelas, por favor. Ya verás que yo voy a encontrar la forma de que salgamos adelante, ¿sí? De ayudarnos.
Carmen, ¿te sientes bien? Sí, señor. Solo estoy un poquito cansada. Te ves exhausta. Deberías descansar más. No, Qué considerado que eres, amor. Mi amor, Carmen se ve enferma. Deberíamos llevarla con Rafael. Yo creo que solamente es por el embarazo y la preocupación por su hija. Eso es todo, la tiene un poco deprimida. Nada más. Carmen, si necesitas algo, lo que sea, házmelo saber, ¿sí? muchas gracias, señora. Deja de causarle pena a mi marido. ¿Escuchaste? Interesante. Mañana a las 9 Lucía tiene sus pruebas neurológicas. Señora, por favor, déme permiso. Yo tengo que estar ahí con mi hija, ¿sí? Imposible. Mañana tenemos cita con Rafael a las 10 de la mañana. Claro que tú podrías romper nuestro acuerdo, pero conoces las consecuencias. ¿A dónde vas? Señora, tengo que ir a ver a mi hija. No puedo quedarme aquí encerrada. ¿Y nuestro acuerdo? Por favor, señora, mi hija se puede quedar paralítica. Yo necesito el dinero ahora, no después del parto. Si sales por esa puerta, no solo perderás el dinero, sino también a tu hija. Tengo algunos amigos en servicios sociales. Una sola llamada, una madre abandona a su hija enferma para ir a prostituirse. Pero eso es mentira, señora. ¿A quién le van a creer? ¿A la prominente señora Allende? ¿O a la empleada doméstica desesperada? Regresa esa maleta a su lugar. Carmen, tómate tus vitaminas. Carmen, ¿cómo estás? Bien, señor. Gracias. Tú como siempre cumpliendo con tu trabajo. Tienes todo impecable. Mira, Carmen. Yo estaba analizando unos conjuntos para comprarle al bebé. Y de pronto, no sé, se me ocurrió que tú me puedas acompañar. De paso me ayudas a elegir. ¿Qué te parece? Amor, Carmen está muy ocupada hoy. Además, el doctor le recomendó reposo. Precisamente por eso, mi amor, creo que le vendría bien que despeje su mente. Eso le va a ayudar. Bueno, pero un par de horas nada más. Carmen, ve a cambiarte. Yo te espero para irnos, ¿sí? Ponte cómoda. Con permiso.
Carmen, ¿qué te parece este? Está hermoso, señor. ¿Puedo? Señor Ignacio, yo le quería decir algo. Claro, Carmen, dime. Carmen. Disculpe. Le quería decir que creo que va a ser niño. Bueno, aún no sabemos, pero... ¿qué te parece entonces este? ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Le va a quedar hermoso. Entonces este será. ¿A esto le llamas un par de horas? ¿Todo el maldito día afuera? Mi amor, fuimos a comprar ropa para el bebé. ¿Y tú? Vete a la habitación. Basta, Kareli. La estás tratando como si ella fuera una prisionera. Solamente me preocupo por la salud del bebé. Carmen, por favor, ve a tu habitación. Sí, señor. Con permiso. ¿Qué te pasa, Kareli? Desconozco a la mujer con la que yo me casé. Solamente pienso en nuestro futuro. Y todo lo que hago, lo hago por el bien de nosotros. Señorita Carmen, adelante. Todo está progresando muy bien. Rafael dice que estás rechazando las vitaminas. Lo que pasa es que las pastillas me provocan náuseas. Lo sé, Carmen, pero es fundamental para el desarrollo fetal. No puedes dejar de tomarlo, ¿ok? Carmen, ¿podemos hablar un momento? Claro, señor. Habías mencionado sobre la operación de tu hija. ¿Puedo saber cuánto cuesta? $10,000, señor. ¿Y cuánto has conseguido hasta ahora? Casi la mitad. Pero necesito el resto del dinero ahora. El doctor dice que no puede esperar más la operación. Carmen, te haré un préstamo personal para que puedas cubrir el resto del dinero que te falta. Pero por favor,
No quiero que le digas nada de esto a Kareli. Pero señor, yo... No. No te estoy preguntando. Es una orden. Mañana iré al banco y tendrás el dinero. Gracias, señor. Carmen, fui al banco esta mañana, pero... ¿Pero? Kareli ya hizo un depósito al hospital. Me dijo que quería darte una sorpresa. ¿Un depósito? ¿Y de cuánto, disculpe? $2,000, como pago inicial. Me dijo que el resto te va a dar después del nacimiento del bebé. ¿Tú tienes algún problema con eso? No, señor. Perfecto. Sabes, me alegra mucho que mi esposa se preocupe por tu hija. Aunque sí me hubiera gustado que me lo platicara primero, pero bueno. Con permiso, señor. El doctor me dijo que pronto podré operarme, que alguien pagó mi cirugía. Sí, mi amor. Pronto vas a caminar. Carmen, excelentes noticias. Ya se confirmó el depósito inicial. Ahora, en las próximas 3 semanas, se ingresa el resto y podremos al fin programar la cirugía. ¿Podría caminar? Sí. Bueno, con su permiso las dejo. Adiós. Con permiso, señora Ortiz. Casi lo olvido, pero llegaron estos documentos de la clínica privada. Son para usted. Dijeron que son muy importantes. Gracias. Con permiso. Duerme, mi amor, duerme, tranquila. ¿Mansión Allende? ¿Qué? ¿Cuándo? Sí, ahora mismo iré. ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Señora, me llamaron del hospital. Mi hija está en cuidados intensivos. Le dio un colapso respiratorio. Tengo que irme ahora. Imposible. Es medianoche y tú... Señora, por favor. Mi hija puede estar muriendo. ¡Baja la voz! Recuerda quién manda aquí. ¿Qué está pasando? Señor, mi hija está en cuidados intensivos en el hospital. Por favor, déjeme ir, sí. ¿Y tú le estás impidiendo ir? Solo estoy pensando en el bebé. El estrés podría... Francisco llevará a Carmen ahora al hospital. Claro que no. Tú no puedes tomar decisiones sin consultármelo. Pues acabo de hacerlo. Carmen,
tuvo un colapso respiratorio muy grave. Estamos en una situación límite. Ya la presión de la columna está afectando su función respiratoria. Pero va a despertar. Estamos haciendo todo lo que podemos, Carmen. Pero es que sin una cirugía inmediata... Mi niña. Ay, mi hija. Señora, levántese, por favor. Por favor, despiértate, sí. Levántese, señor. Ay, te fallé, mi amor, te fallé como un padre. Mi amor, por favor, abre tus ojitos, te necesito. Por favor, mi amor. Por favor, te lo ruego. ¿Cómo sigue Lucía? Carmen, ¿puedo pasar? Sí, señor. Carmen, necesitas comer algo. Carmen, estoy preocupado por ti. Por el bebé. Yo estoy bien, señor. Mira, Carmen, los doctores dijeron que... No se preocupe. Lo haré más tarde, sí. Está bien. Me retiro. Deberíamos llamar al médico. Su estado no es normal. Es solo depresión por lo de su hija. Ya se le pasará. No es solo depresión. Y su hija está mal, tú lo sabes. Creo que deberíamos ayudarla más. ¿Más de lo que ya lo hemos hecho? Le hemos dado trabajo, un techo. Hasta le ofrecimos dinero. Precisamente. Sobre el dinero quería hablar contigo. Mira, Creo que... ahora no. Me duele la cabeza. Te tengo una noticia. Tengo que viajar a la Ciudad de México por 2 días. Ahora. Con el estado que está Carmen. De hecho, deberías ir tú. La subsidiaria
de Monterrey llamó y reportó problemas. Necesitan tu presencia inmediata. Podría huir, pero sin dinero, ¿qué le pasaría a Lucía? ¿Y si le cuento la verdad al señor Ignacio? ¿Será que me cree? No. Va a pensar que estoy mintiendo en un momento de desesperación. Y enfrentarme a la señora Carelli. No, arruinaría todo. Carmen, ¿puedo pasar? Señor. Carmen, ha ocurrido una emergencia. Tengo que viajar hoy mismo a Monterrey. ¿Estarás bien? Sí, señor. Ok, vuelvo en 2 días. Por cierto, encontré tu teléfono en mi cuarto. No sé qué hacía ahí. Me imagino que te será útil. Cualquier cosa puedes llamar o Carelli está... está listo, cariño. Adiós. Que le vaya bien, señor. Ignacio ya se fue. Te espero a las 7 de la noche. La empleada doméstica está encerrada en su habitación. Ella no será ningún problema. Ok, te espero. ¿Quién viene? Está planeando. Carmen, voy a descansar. No quiero interrupciones por ningún motivo. Quédate en tu habitación toda la noche. Sí, señora. ¿Tú crees que Ignacio sospecha algo? Ignacio es muy ingenuo. Él cree todo lo que yo le digo. ¿Y la empleada? Ella se ve un poco inestable después del incidente en el hospital. Pues ella está desesperada por su hija. Necesita el dinero. Mi vida, ¿cuánto llevamos en esto? 2, 3 años. 3 años. Fingiendo intentar quedar embarazada de ese idiota. Y ahora tendremos su heredero. Y lo mejor es que no sospecha nada. La fortuna Allende será toda para nosotros. Cuando tengamos el niño y la renuncia firmada, nos vamos a librar de ella y de su mocosa inválida. Mi vida, ¿y tú crees que ella quiera firmar? Haría todo por su hija. Y si no, hay otras maneras de resolverlo. ¿Qué fue eso? Espiándonos. Escuché todo. Su plan. El engaño al señor Ignacio. ¿Y crees que te van a creer?
a una simple empleada doméstica antes que a la señora Allende? El señor Ignacio merece saber la verdad. No me amenaces en mi propia casa. Recuerda que tu hija depende de mi generosidad. No voy a dejar que usen a mi hijo. Ni mucho menos que engañen a don Ignacio. ¡El bebé! Llama a una ambulancia. Dile que se cayó sola. Mi bebé. ¿Cómo está mi bebé? Tranquila, señora. El bebé está bien. Milagrosamente no hubo desprendimiento. ¿Cómo? Su empleadora la trajo. Dijo que se cayó por las escaleras. Carmen, qué bueno verte despierta. Tuviste muchísima suerte. El bebé está perfectamente. Otra caída así y créame que lo puede perder. O pasarle algo peor. ¿Me entiende? Esta semana está en reposo absoluto, bajo los cuidados constantes de nosotros, ¿ok? ¿Dónde está la señora Carelli? Con permiso. Explicándole a todos qué tan torpe es su empleada. Te voy a decir algo, Carmen. Llegas a decir una sola palabra de lo que creíste haber escuchado anoche y te aseguro que tu hija nunca recibirá la operación. ¡Nunca! Mi papá trabajó hasta morir por nosotras. Y sin embargo, siempre pensó que no era suficiente. Y ahora yo estoy haciendo lo mismo. Destruyendo lo que quiero proteger. Nosotros no somos mercancías. Ni tú, ni yo. ¿Aló? Señor Ortiz, le llamamos del Hospital General. Le tenemos una buena noticia. Su hija acaba de despertar y está preguntando por usted. Muchas gracias. Dígale, por favor, que yo estoy bien, ¿sí? Que pronto iré por ella. Gracias. Señor Ignacio, necesito hablar de manera urgente con usted sobre la señora Carelli, Rafael y sobre su hijo. Lo espero. Señora. Carmen, vine en cuanto pude. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien? Él está bien. Milagrosamente, pero bien. Carelli me contó que te caíste por las escaleras. Señor, yo necesito hablar con usted. Necesito contarle la verdad sobre la señora Carelli, el doctor Rafael y sobre este bebé.
¿Qué, verdad? ¿De qué estás hablando? Mire, la señora Carelli me manipuló con darme $10,000 para la operación de mi hija, a cambio de que yo le diera un hijo. Pero ahora ella no me quiere dar nada, aún sabiendo que mi hija necesita ser operada ya. Si no, ella se va a quedar inválida para toda su vida. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser. Y no solo eso, señor Ignacio. También me enteré que la señora Carelli sí puede tener hijos. Siempre lo ha sabido, pero no ha querido quedar embarazada. Y el doctor Rafael es su cómplice y su amante. ¿Me estás diciendo que Carelli me mintió todo este tiempo? ¿Que ella sí puede darme un hijo? ¿Y que me está engañando con Rafael? Mi médico de confianza. Así es, señora. La noche que usted se fue a Monterrey, los descubrí juntos y escuché sobre su plan de cómo sacarían un bebé a través de mí para tener un heredero y para luego quitarle su fortuna. Todos estos moretones son por la caída. No, señora. La señora Carelli me empujó por las escaleras cuando descubrí su engaño. Mire, no espero que usted me crea, pero por favor, le ruego que investigue por sí mismo, por el bien de su hijo, nuestro hijo. ¿Tienes alguna prueba de esto que estás diciendo? No, no tengo. Pero escuché cuando la señora Carelli dijo que en cuanto tendría el bebé yo firmaría la renuncia. Ella se deshacería de mí y de mi mocosa inválida. Esas fueron sus palabras exactas. Carmen, voy a descubrir toda la verdad. Pero mientras tanto, quiero que se queden aquí, donde están a salvo. Señor, yo no voy a vender a mi bebé, ni a mí misma. Pase lo que pase. Tranquilo, tranquilo. Mamá, pensé que no ibas a venir. Yo siempre voy a estar aquí para ti, mi amor. Señora, por favor, quiero estar un momento con mi hija. Está bien, con permiso. Mamá, ¿estás? Sí, estoy embarazada. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque cometí un error horrible al intentar salvarte.
quise sacrificarlo todo, incluso mi propia vida. Hice un trato con los Allende. Ellos pagarían tu operación a cambio de que yo les diera un hijo. ¿Entonces el dinero era por esto? Sí. Pensé que podía hacer cualquier cosa por ti. Pero ahora entiendo que hay límites que uno no debe cruzar. Ni siquiera por amor. Entonces enséñame a ser fuerte, no a sacrificarme hasta desaparecer. Así va a ser. A partir de ahora, vamos a luchar, pero con dignidad y sin autodestrucción. ¿Y el bebé? Ah, pues él es tu hermano y lo vamos a cuidar, así como cuido de ti. Así que aquí estás. Te hemos buscado por todas partes. ¿Es ella? Bueno, sí. ¿Qué crees que estás haciendo? Necesitas reposo. Así que ahora mismo nos vamos de acá. Yo no me voy a ninguna parte con usted. No seas ridícula. Tú necesitas atención médica especializada. Buenos días. ¿Pasa algo? ¿Algún problema? No, ningún problema. Es solo que mi empleada escapó de la clínica, pero ahora mismo nos vamos de acá. Lo siento. Si la señora Ortiz no desea ir, usted no la puede obligar. Además, ella está muy delicada de salud. Soy la esposa de Ignacio Allende. Puedo obtener cualquier autorización si es necesario. No va a ser necesario. Con permiso. Ignacio, qué bueno que estás acá. Carmen escapó de la clínica. Está diciendo muchas cosas extrañas. Se está poniendo en riesgo. ¿Cuánto tiempo, Carely? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cuánto tiempo me has estado engañando con Rafael? Eso es ridículo. Carmen te está envenenando la cabeza de mentiras. ¿Estás segura? Porque las pruebas dicen lo contrario. Aquí tienes un registro telefónico. 100 de llamadas entre tú y Rafael en horarios sospechosos. Transacciones financieras a cuentas compartidas. ¿Quieres que siga? Mi amor, de seguro esto es un malentendido. ¿Te parece si hablamos en privado? Señor Allende, no pensé verlo acá. Claro que no. Tú, ¿qué mentiras le has dicho a mi esposo? No son mentiras. La manipulación que tenías en contra de Carmen. Las mentiras sobre tu fertilidad. El engaño con este. Y todo lo que me ocultabas. ¿Y qué vas a hacer? No me digas que le vas a creer a la empleada antes que a tu esposa. Ex esposa. Porque acabo de presentarle los papeles del divorcio a mi abogado.
Te ofrezco el doble de lo acordado. $20,000. Si aún seguimos con nuestro acuerdo. No. Mi dignidad no está a la venta. Ni la mía. Mucho menos la de mi hijo. Nunca pensé que Carely fuera capaz de hacerme algo así. Usted no tiene la culpa de nada, señor. Por favor, de aquí en adelante no me diga señor. Creo que después de todo esto, podemos llamarnos por nuestros nombres. Está bien. He hablado con mi abogado. Y estoy dispuesto a apoyarte a ti y a nuestro hijo. Independientemente de lo que tú decidas acerca de lo nuestro. Señor, yo no espero nada para mí. Solo quiero proteger a mis hijos, nada más. Claro. Lo entiendo y lo respeto. Esta no es la última palabra, Ignacio. Te voy a destruir. A ti. Y a tu amante sirvienta. Señor Allende, solo para que lo tenga claro, disponemos de pruebas suficientes que demuestran su implicación en lo que podía constituir un intento de fraude. Esto en base a la ley. Y testimonios acerca de la caída de Carmen, lo cual te podemos acusar por maltrato a una mujer embarazada. Carely, yo creo que quizás deberíamos... ¡Cállate! Tú eres una simple empleada que olvidó su lugar. Después de todo, seguirás limpiando pisos. Y tu hija seguirá postrada en una silla de ruedas. ¡Por tu maldito orgullo! Pues prefiero ser una sirvienta con dignidad y no una señora sin alma como usted. Y en cuanto a mi hija, yo sé que ella va a entender. Dignidad. Carmen, ¿de qué sirve la dignidad si tu hija nunca va a volver a caminar? Acerca de eso, he hablado con el doctor Mendoza. La operación de tu hija, Lucía, está completamente pagada. Y no es un soborno, ni parte de ningún acuerdo. Es solamente lo correcto. Pero, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo he vivido rodeado de lujos, sin darme cuenta el verdadero valor de las personas que me rodean. Y tú me enseñaste lo que realmente significa la dignidad. Le prometí a mi hija que volvería a caminar. Y lo va a hacer. Y no a costa de la vida de otra persona. No a costa de mi propia alma. Vámonos.
va a volver a caminar. Los tenemos, señora Allende, los tenemos. Debo decirle a mi hija. Muy bien, Lucía. Cada día lo haces mejor. Tus pasos son más fuertes. Dime, ¿estás feliz? Sí, 3 pasos más que ayer. Y mañana serán más, mi amor. ¿Puedo sostenerlo? Claro que sí. Espérame un momento, te traigo tu silla. Míralo. Siéntate, Lucía. Ven. Estira los bracitos. Eso. Cuidado. Hola, hermanito. Llegó un mal momento. No, para nada. Pasa. Estábamos celebrando que mi hija ya está caminando. Hola, princesa. ¿Y cómo está mi campeón el día de hoy? Pregunto por ti. A su manera. Bueno, con permiso. Carmen, la fiscalía acusó a Kareli y a Rafael por fraude, falsificación de documentos médicos y puesta en peligro de un menor. Yo siempre creí que la justicia aún existía. Todo se tiene que pagar en esta vida. Todo. Pero bueno, yo creo que no es momento de hablar de esto. Si no, mira a tu hijo. Es un niño adorable. Lo es. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi amor. Uy, rey hermoso. Lucía está recuperándose rápidamente, ¿no? Sí. Un paso a la vez. ¿Sí ves, mi amor? ¿Ves a tu hermanita? Mira, mi amor, ¿ves a tu hermanita? Así es como se ve la dignidad. Un paso a la vez. Anda, ven, corre. Anda. Está grandote. Es hermoso. Sí. Muy hermoso.